Que los corderos se conviertan en leones. Ese es el mensaje de esta tarde, que los corderos se conviertan en leones. No voy a hablar de renos, no voy a hablar de Santa Claus, ni de ninguna de esas cosas paganas. Que los corderos se conviertan en leones. ¿De dónde saqué esa frase? Ustedes saben que a mí me gustan las películas. Y que durante estos 4 años en donde tenemos a nuestra chiquitita, que yo sé que todos los que la conocen la aman como nosotros, a Isabela, no he visto tantas películas, fíjese. Solo películas infantiles. Me sé la de Alvin, Las ardillas, ahora estuvimos viendo Stuart Little, entonces no he tenido mucho tiempo de ver películas de acción. Por eso que las películas que les comento son de antes del 2019. De antes del 2019 son las películas que les comento. Hay una película de Ridley Scott, el director que hoy estaba estrenando esta película Napoleón. Hace unos años atrás sacó una versión de Robin Hood, protagonizada por Russell Crowe. Y muestra en esa escena que hay una espada que fue tallada, hay una leyenda en esa espada. Esa espada fue forjada por una necesidad. En tiempos de oscuridad, en tiempos en donde el mal se había entrampado en esa sociedad, en donde los líderes eran corruptos y abusaban de los más pobres, de los más indefensos, un grupo de hombres valientes se levantaron, hombres comunes, hombres que no eran héroes, no eran caballeros, no eran reyes, eran hombres comunes que desde sus oficios se levantaron en contra de esta injusticia y aparece una espada forjada con una inscripción. En ese momento de mucha oscuridad aparece esta inscripción que dice así: levantaos una y otra vez hasta que los corderos se conviertan en leones. Levantaos una y otra vez hasta que los corderos se conviertan en leones. Y es el grito, como le digo, de la gente común, de los que quizás son ciudadanos que se portan bien y punto. No son gente que levanta la voz, son gente que hace lo suyo y que no se mete con nadie. Pero hay momentos, como en esta película, hay momentos en donde el mundo, aún a pesar de que yo sea un ciudadano que no le hago mal a nadie, el mundo sigue de mal en peor, la oscuridad se cierne cada vez más. Entonces parece que hacer el bien o portarme bien y no hacerle mal a nadie ya no es suficiente. Ya no es suficiente. Hay momentos en donde la maldad y la corrupción están tan entrampados en una sociedad en donde portarme bien y no hacer mal no es suficiente. Y eso es lo que rescata la película. La película rescata ese grito de personas comunes, de buenos ciudadanos que están hastiados de que se siga haciendo lo que se está haciendo, de que se siga abusando como se está abusando, y toman esta espada como un signo, como un lema: levantaos una y otra vez hasta que los corderos se conviertan en leones. Y esto habla de un cambio, es un cambio profundo. Es tomar decisiones. Esto habla de tomar decisiones, de dejar de hacer lo mismo, aunque lo mismo no sea malo. Porque hay cosas que uno hace y que no necesariamente son malas, pero a veces, en algunos momentos, en algunos puntos de nuestra vida, hay que dejar de hacer lo mismo, porque como decía Einstein, este científico, que no podemos esperar nuevas cosas si seguimos haciendo lo mismo. No podemos esperar nuevas cosas si seguimos haciendo lo mismo. Y hay una historia, y es la historia que yo quiero compartirles en esta tarde. Es una historia que para mí habla de términos y comienzos, de nuevas etapas, de nuevos comienzos, que es la entrada del pueblo de Israel, de ese pueblo, de esa nueva generación que habían salido de Egipto, esa generación que no creyó a Dios, se murieron en el camino. Nació una nueva generación, hijos, nietos de estos que salieron, que eran esclavos y que no conocían la promesa de Canaán. Tampoco conocieron la esclavitud, solo conocieron ese peregrinaje eterno, 40 años ahí dando vueltas, hasta que llegan a la orilla del río Jordán, comandados por el que fue otrora ayudante de Moisés, que se llama Josué.
Y esta es la historia de ese paso que hicieron por el río Jordán. Y que se las voy a leer porque aparece en el libro de Josué, capítulo 3, versículo 11 al 17. Dice, el arca del pacto, que pertenece al soberano de toda la tierra, cruzará el Jordán al frente de todos ustedes. Aquí está Josué hablando a la gente, dando las instrucciones previo al cruce. Ahora pues, elijan 12 hombres, uno por cada tribu de Israel. Tan pronto como los sacerdotes que llevan el arca del Señor, soberano de toda la tierra, pongan pie en el Jordán, las aguas dejarán de correr y se detendrán formando un muro. Cuando el pueblo levantó el campamento para cruzar el Jordán, los sacerdotes que llevaban el arca del pacto marcharon al frente de todos. Ahora bien, las aguas del Jordán se desbordan en el tiempo de cosecha. Entonces está hablando que van a cruzar en ese tiempo. A pesar de eso, tan pronto como los pies de los sacerdotes que portaban el arca tocaron las aguas, éstas dejaron de fluir y formaron un muro a gran distancia, más o menos a la altura del pueblo de Adán, junto a Zaretán. A la vez, dejaron de correr las aguas que fluían en el mar del Arabá, es decir, el mar muerto, y así el pueblo pudo cruzar hasta quedar frente a Jericó. Por su parte, y esto es muy importante aquí en la historia, los sacerdotes que portaban el arca del pacto del Señor permanecieron de pie en tierra seca, en medio del Jordán, mientras todo el pueblo de Israel terminaba de cruzar el río por el cauce totalmente seco. Josué 3, 11 al 17. Esta es una historia tremenda porque es una historia en donde se vuelve a repetir un milagro, en donde se secan las aguas, cruza un pueblo. Primero había un pueblo que cruzaba de la esclavitud hacia la libertad y estos cruzan de ser nómades, de no tener tierra, de no tener esa identidad que te da tener tu tierra, a conquistadores que van a poseer su tierra, esa tierra prometida. Los padres de la iglesia, es decir, la época patrística, segundo siglo al cuarto, quinto siglo, veían en esta historia un tipo, un símbolo, una lectura tipológica. ¿Qué significa tipológica? Que es como una metáfora de algo que tiene más profundidad. ¿Y que veían? Que Josué y este paso del pueblo de Israel por el Jordán era un tipo de lo que sucedía en el Nuevo Testamento. Josué y Jesús, los dos nombres son muy parecidos, casi iguales y significan lo mismo. El Señor salva, el Señor es salvador. Entonces, Josué es como un tipo de Jesús. Es un tipo de Jesús que luego se concreta en Jesús de Nazaret otro paso, otra liberación. Por ejemplo, aquí los patriarcas decían, los de la patrística decían, que los dos, tanto Josué como Jesús, son sucesores. Josué es sucesor de Moisés, que hace algo o llega a la tierra prometida al lugar en donde no pudo llegar Moisés. Ellos extienden la obra de Moisés, llevando al pueblo donde Moisés no pudo llegar. Y Jesús lleva la ley de Moisés, a límites o a instancias en donde los alcances de la ley del Antiguo Testamento no llegaban. Jesús libera a la humanidad de una esclavitud mucho más profunda y enraizada que la esclavitud física que Moisés fue ordenado liberar. Y el Jordán, este Jordán, sería como el símbolo del bautismo y la conquista de Canaán sería el símbolo y la metáfora de la victoria de la iglesia evangelizando al mundo. Eso así lo leían en la Edad Media, en la primera Edad Media. Así leían este texto como un símbolo de victoria, un símbolo también de entusiasmo para la iglesia que pueda compartir esa fe. Y una de las cosas que yo quiero ya advertirles y también adelantarles es que este año 2024, hemos recibido de Dios que es un año de expansión para la Iglesia Epicentro. ¿Sí? Hemos tomado
el desafío de, a pesar de la pandemia y en medio de la pandemia, profundizar en nuestra identidad como iglesia y ahora queremos cruzar este río para seguir expandiendo y que tengamos una actitud contagiosa, positivamente, ¿ya? No, no como ahora que está así, tosiéndole la cara a la gente al lado. Una actitud contagiosa, ¿bien? Entonces, en esta Navidad, quiero que recuerden esto, en esta Navidad, mientras estén cantando los villancicos, recuerden que este año 2024 el propósito de Epicentro es expansión. ¿Qué es? ¿Cuál es el propósito? Expansión. Entonces, yo sé que a algunos de ustedes les gusta cantar villancicos, y a algunos de ustedes yo sé que el villancico que más les gusta es beben y vuelven a beber. Entonces, mientras estén cantando beben y vuelvan a beber, expansión. Y yo sé que algunos también van a expandirse. Porque Navidad da para eso, ¿no? Navidad, yo sé, nosotros con Andrea, ustedes nos ven a veces que estamos en el gimnasio, pero con el frío, nos cuesta ir al gimnasio, nos cuesta. Y no podemos evitar comer pan. No podemos evitar comer pan. Estamos como en una dictadura de los carbohidratos en esta fecha. No podemos dejar de comer pan. Entonces, esposos y esposas, por favor, ustedes que se aman, tengan compasión de su pareja, tengan compasión de ustedes mismos. Si engordamos un poquito, no nos sintamos mal. ¿Sí? Les doy ese consejo, no nos sintamos mal. Esposo, ni se le ocurra en esa noche de 24 decirle a su esposa, oye, mi amor está como más relleno. ¡No! No lo hagan. Si no quieren tener una noche buena, no lo hagan. No lo hagan, de verdad, porque si hay algo, miren, esto está comprobado científicamente, que nuestras esposas, decirle que están más delgadas, tiene más impacto que decirle un te amo. Porque tú le puedes decir a tu esposa, mi amor, te amo, y tu esposa dice, gracias. Y se va y está haciendo las cosas. Pero le dice, mi amor, te quiero decir algo. ¿Qué? ¿Qué? Estás más delgada. ¿En serio? Ajá. ¿Quieres un cafecito, mi amor? O sea, no. Entonces, no le digas. Sí, y esposa también no le digan. Yo sé que está medio panzoncito, pero no le digan eso. Mire, además que hay tantas metáforas. Ustedes saben que más del 70% de nuestro cuerpo, la constitución es agua. Entonces, si quieren decirle que está más gordito, porque a lo mejor está más gordito su esposo y quieren que haga algo, no le digan así porque suena feo. Por último, usen la metáfora, digan, mi amor, ¿sabes qué? Te veo más inundado. No sé, algo así, para que no suene tan feo. Miren, entonces, expansión. Esto es lo que viene en 2024. Y en este año nuevo, antes de entrar al mensaje como tal, yo de verdad de corazón, yo no te deseo la felicidad. No te deseo la felicidad. ¿Por qué? Porque eso que llamamos felicidad es tan subjetivo. ¿Qué es ser feliz? Es tan subjetivo. Y además, en nuestra cultura, casi todo lo que, entre comillas, te hace feliz, tiene que ver con el tener. Y no con estar, con ser, con tocar, con amar. Entonces, si felicidad para ti es tener, yo no te deseo la felicidad. Yo te deseo que tú seas, que tú puedas estar, que tú puedas tener un año con sentido. No te deseo, de verdad, más compañía innecesaria. Porque si durante el 2023 has tenido compañía innecesaria, de verdad no te deseo más esa compañía. Yo deseo que aprendamos. Si es necesario estar solo, aprendamos a estar solos, a conocernos, a dejar de pensar que ese yo social es lo que soy, cuando eso es simplemente una capa más de cebolla entre muchas otras capas. Muchas veces nosotros confundimos lo que proyectamos o lo que queremos que vean de nosotros con lo que somos realmente y el personaje termina comiéndose a la persona. También deseo que aprendas a decir no. Deseo que en este año aprendamos a decir no a ese tiempo resignado en una relación que ya no da más, que tú sabes que no va a ningún lado, a un trabajo que ya no soportas,
a una demanda de vida insostenible, a aparentar una imagen económica cuando sabes que no tienes y te estás ahogando en deudas. Aprendamos a decir no. Que en este año nuevo también te rodees de gente que te sume, que te levante, gente que sea un trampolín, no que sea una zanja. Ustedes saben que hay estudios, y esto una vez lo he compartido. En la Universidad de Harvard se hizo un estudio sociológico en cuanto a el impacto que tienen las personas que te rodean y se comprobó que las 3 a 5 personas más cercanas a tu vida terminan teniendo un impacto tan profundo que tú terminas pareciéndote a ellos. Entonces, si tú estás cerca de gente chismosa, no te sorprenda que en un tiempo relativo tú vas a terminar siendo chismoso. Si tú estás cerca de gente que es criticonas, no, no te sorprenda que en poco tiempo tú vas a terminar criticando y vas a terminar desconociéndote a ti mismo. Las personas que están a tu alrededor, ese círculo íntimo, termina muchas veces influenciándote de tal manera que terminas pareciendo y mimetizándose en esas personas. Entonces, yo deseo que te rodees de gente que te sume, gente que no perpetúe, por ejemplo, tu debilidad emocional. Ya basta de esos abrazos de franela de amigos que con cariño quieren ayudarte, pero no te ayudan realmente a madurar. Amigos que en pos de ayudarte te invitan a ver la vida siempre desde ser la víctima y no ser protagonista de tu propia historia. Y también deseo que dejes en paz y que dejemos en paz las cosas que ya no podemos cambiar. Los imposibles en este año 2024, dejémoslos donde están y confiemos en Dios. Entonces, vivir martirizándonos por situaciones, por relaciones, experiencias que están fuera de nuestro alcance, es gastar fuerzas en nada. Y por último, también deseo que tengamos un baño de humildad, un baño de realidad, que nos peguemos frente a la realidad, enfrente a la realidad, para que la vida nos ponga en el lugar en donde debemos estar, para que de una el tiempo que nos reste de esta vida, sepamos y aceptemos que no la podemos solo, que solo no podemos, que solo no podemos, que la vida, si nosotros decimos ser gente de fe, sepamos que la vida de fe se necesita desde una comunidad. Ya has probado estar solo, ya has probado estar sola, ya has probado decir, esta me la puedo y sabes que no te la puedes, que se te está desgranando, se te está craquelando esa construcción que estás haciendo porque sabes que no te la puedes solo. Y es bueno, y a veces yo he escuchado gente que dice ser atea, que dice, yo no soy cristiano porque los cristianos siempre dicen que no se la pueden solo, son débiles. Sí, somos débiles, no la podemos solo. Jesús dijo, vengan a mí los cansados y cargados, vengan a mí y yo los haré descansar, compartan este yugo que es liviano. Eso es, vengan a mí. Estar en comunidad, saber que no me la puedo solo. Entonces, es el mejor momento para aceptar que este camino se trata de cooperación y no de competencia. Entonces te deseo un año nuevo, nuevo. Y me lo deseo a mí, y me lo deseo para la familia, para mi familia y para tu familia. Un año nuevo. Y si te visita el dolor, porque a veces nos pasa que el dolor nos visita, no escapes. No huyas, no culpes a nadie, no evadas, no niegues. Y ahí, en ese lugar, encuentres consuelo con aquel que sabe de cruces y clavos. Y aprendas en ese momento y aprendamos en ese momento la verdad más profunda del universo. ¿Cuál es la verdad más profunda del universo? Que no hay puntos finales, solo transiciones. Y aún la muerte, junto al carpintero, aquel que sabe de soledad, de cruces y clavos, es solo el fin de un capítulo, pero de un libro que recién comienza. Amén. Y con esto, mis abrazos y mis cariños de parte de nuestra iglesia para Silvita, que yo sé que nos acompaña en esta tarde, que ella le está tocando el trago más amargo que a un ser humano le puede tocar, que es despedir a un ser amado. Silvita, yo sé que estás por ahí, te abrazamos, te amamos y queremos caminar contigo en este momento y saber que esto no es un punto final, que la muerte es una transición y es el comienzo de otro capítulo más grande.
nuestros cariños y tú sabes que amamos y amamos la memoria de Juanito, lo amábamos y te amamos y queremos acompañarte en este momento. ¿Qué nos dice el relato? Primero, que pasaron por el Jordán. Esta nueva generación pasó por el Jordán como la otra generación pasada cruzó el Mar Rojo. Hay dos eventos, 40 años de distancia. Una generación cruzando el Mar Rojo y esta generación cruzando el Jordán. Son dos generaciones diferentes que viven una experiencia parecida. ¿Y eso qué nos muestra? Lo más evidente de la historia, lo más evidente es que es el mismo Dios. Es el mismo Dios interviniendo en momentos diferentes a una diferente generación. Entonces, en el imaginario religioso, si uno ve, por ejemplo, los símbolos, que me gusta mucho esto, en el imaginario religioso de los judíos, las aguas, esta imagen de aguas, de ríos desbordándose, del mar tormentoso, es una imagen que para ellos evoca el caos, el peligro, la amenaza. Porque una de las respuestas es que posiblemente como desde muy en el principio, cuando se asentaron las tribus de Israel en la tierra de Canaán, los primeros en amenazar fueron los filisteos. Y los filisteos venían del mar. Entonces, esa experiencia de la amenaza que viene del mar queda grabado en su inconsciente literario y por eso vemos en los relatos que se enfatiza mucho desde el Génesis. En el Génesis capítulo 1 dice que el Espíritu de Dios se movía o volaba, ¿no? Revoloteaba sobre la faz de las aguas. Y cuando uno lee en hebreo, la palabra tehom, que es el abismo, el agua, estaba todo en caos, desordenado, vacío, sin forma, te da cuenta, y una vez lo expliqué acá, de una lucha. En ese revoloteo no es un revoloteo así pacífico, no, hay una tensión entre fuerzas del caos que incluso en otros pueblos de Medio Oriente también salen figuradas al comienzo. Siempre hay aguas tormentosas en la creación. Fuerzas del caos que se resisten a este deseo de Dios de ordenar la creación. En el Éxodo vemos, ¿no? Vemos cómo el enemigo más poderoso del mundo se hunde en el mar. Vemos también cómo Dios abre camino en las aguas. Y hay un salmo que dice que Dios abre camino en las aguas y sus pisadas, Él camina sobre el mar y sus pisadas no fueron conocidas. Hay un salmo que dice eso. No recuerdo en exactitud, pero ustedes lo pueden buscar en casa. Y en el Nuevo Testamento se cumple eso. Porque los discípulos que enfrentan esa tormenta en el mar de Galilea, ellos van a bendecir al otro lado de la orilla y ellos enfrentan la tormenta. Hay una fuerza que los quiere hundir. Y en el Evangelio de Marcos se ve que Jesús, al igual que Dios, abre las aguas y camina sobre el mar. Jesús va caminando sobre las aguas y quiere adelantarse a los discípulos. Y muchos comentaristas dicen que Jesús quiere adelantarse porque es el gesto de mostrarle hacia dónde tienen que ir, hacia dónde van. Y Jesús se sube a la barca, detiene el mar y el mar se aquieta. Y en Apocalipsis, curiosamente, dice que en la nueva creación no va a haber mar. No habrá mar. Y todos lo toman literal. Y uno dice, oh, yo quería la creación, yo quería el paraíso como Cancún. No dice eso, no, está diciendo no va a haber mar, porque para el judío le estoy diciendo que el mar o las aguas tienen que ver con la amenaza. Lo que está diciendo Apocalipsis es que en la nueva creación no habrá nada amenazante. El símbolo del mar. Y lo más bonito que va a haber corona. Y Budweiser para obviamente los que no quieran corona. Entonces, ¿me entienden la idea? ¿Me entienden la idea de esto? Entonces, la promesa de Dios a su pueblo, que aparece figurado en un pasaje de Isaías que me encanta, Isaías 43, versículo 2, que no puede resumir mejor lo que les estoy diciendo. ¿Y qué es esto? Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, estos no te anegarán. Isaías 43, 2. Lo que les estoy diciendo, el agua, este símbolo de fuerzas del caos que nos quieren tumbar,
¿Y cuántos podemos decir? He enfrentado este año fuerzas que me sobrepasan, que me han querido hundir? ¿No? He enfrentado fuerzas que me sobrepasan, que me he sentido sobrepasado y han querido hundirme. Y esta promesa, esta imagen, es una nueva generación que no ha visto a ese Dios así, tan evidente. Y ahora lo están viendo. Lo que les contaron sus padres o lo que escucharon de rumor, ahora lo están viviendo. Y eso nos muestra que es el mismo Dios, que no se cansa de acompañar a aquellos que por fe deciden cruzar esos ríos turbulentos para hacer la voluntad que Él nos está enviando a hacer. Por eso yo valoro mucho a todos ustedes que domingo tras domingo están acá y acá recibimos fuerza, recibimos energía, orientación. Y a veces yo estoy muy desanimado. Y yo no sé de dónde Dios me permite dar fuerza y digo que comparto porque no es mío. Esto no es mío. Esto es la gracia de Dios. Y como decía Pablo, que Dios le dijo, Dios le respondió, tenía un aguijón. El aguijón, que muchos han dicho, ¿qué será el aguijón? Que era una enfermedad, que era una imposibilidad, que era que los discípulos, que habían judaizantes que lo perseguían, que la esposa era rayado. Nadie sabía qué era el aguijón. O que la suegra dijo, voy a ir a visitarlo a Navidad. Uy, ¿qué será el aguijón que Pablo lo afligía tanto? Nadie sabe, Pablo no lo describe, lo único que le dice que un enviado de Satanás lo ha bofeteado 3 veces y Dios le dice, bástate de mi gracia. O sea, aquí recibimos fuerza y yo a veces estoy, vamos. Me han visto llorar acá. Pero esto no se trata de mí, es Dios a una nueva generación. Que Él nos está prometiendo estar con nosotros, como estuvo con Josué, como estuvo con Moisés, como estuvo con ese muchachito que con una onda lanzó esa onda y mató a un gigante. Ese mismo Dios está con nosotros hoy. Y es el que nos invita a cruzar. Y digamos como David cuando venció al gigante. ¿Saben lo que dijo David cuando venció al gigante? ¡Qué buena onda! ¡Qué buena onda! Dios prometiendo su compañía a una generación posterior al éxodo, prometiendo caminar con ellos aún cuando el caos y las fuerzas hostiles se levantan contra ellos. Y esa promesa se hace presente, más presente aún, cuando el crucificado venció la muerte y se levantó al tercer día e invitó a sus discípulos a ir a Galilea, al lugar donde todo comenzó, y les dijo, yo estaré con ustedes todos los días, hasta el final de los tiempos. Yo estaré con ustedes todos los días. Entonces eso es lo primero. Cuando vengan los ríos. ¿Y si Dios escucha la oración de nuestro hermano Igor esta noche? Tigres presentes. ¿Y si Dios escucha la oración de nuestro hermano Igor? Y yo sé que hay muchos van a volver a cantar ven y vuelve para pasar la pena. Dios estará con nosotros. Ahora, otra cosa. También, ya no es una columna de fuego, porque ustedes saben que en el Éxodo, ¿qué es lo que acompañaba al pueblo de Israel? La columna de fuego. Y en el día, la columna de nubes. O sea, esto era impresionante. Dios, el cuidado que tiene. Porque ustedes saben que en el desierto las temperaturas son hostiles y son exageradamente polarizadas, extremas. Si hace calor, mucho calor. Como acá. Uy, que hace calor acá. De verdad aquí no hay verano. Esto es invierno e infierno en esta ciudad tan maravillosa. ¿Sí? El calor. Y siempre aparece ese meme, y que es de verdad ese meme, que yo cuando vi la película Terminator, ¿se acuerdan Sarah Connor cuando viene el final del mundo y abre la ventana?
Y viene esa bomba así, y Sarah Connor queda pegada a la ventana y se le va toda la piel y se le enciende el cuerpo del calor. Y yo decía, ¡ay, qué exagerado! ¿Cómo va a ser así? Y se me ocurrió abrir la ventana en julio. Así quedó achicharrado como Sarah Connor. El calor en un lugar desértico es horrible, extremo, es para matar a alguien. ¿Y qué hizo Dios? Dios puso una columna de nubes tapando el sol, cubriendo el sol, para que caminaran a gusto. Y en la noche hace frío y Dios pone una columna de fuego. Maravilloso eso. Pero ahora cambia. Ahora cambió. Con esta generación Dios hace una diferencia, algo totalmente diferente. Ya no es una columna de fuego y humo, ahora es un arca. Es un arca, es un cajón. Entonces Dios cambia, o sea, Dios no cambia, su esencia no cambia, su propósito último de salvarnos no cambia, pero Dios ha como modificado ciertas estrategias en la historia. Dios modifica cosas, su esencia no, pero Dios modifica. Ahora es una caja. Entonces, ¿te imaginas a esa generación? Una generación de los que, no sé, si los que venían de ahí, los que conocían la nube, el humo, ¿no? La nube, el fuego, y ahora ven que va a cambiar. ¿Se imaginan esa generación? No, yo no confío en cómo se hacen las cosas ahora. No, esto me parece muy dudoso porque aquí siempre se ha hecho de esta manera. Es la columna de humo y la columna de fuego. Nada de cajitas, como una caja. Como una caja. Dios se manifiesta a través de esa columna y fuego, y punto. Esa es nuestra doctrina. Fuego, humo, carne asada. ¿Sí? No hay otra doctrina. Eso es. No me vengan con esas cajitas. No me vengan con esas cosas nuevas. No me vengan con esas cosas nuevas. ¿Cómo esto que en una caja? Y que los hombres carguen. O sea, los hombres me van a decir que la presencia de Dios va a estar sobre los hombros de personas pecadoras. No me vengan con esas cosas. Eso no son la senda antigua. La senda antigua es la columna de fuego y la columna de nube. Y así parece, ¿no? Imagínense, esto es hilarante, pero a veces parecemos así. Y si Dios mueve las cosas y de pronto quiere manifestarse de una manera diferente, nos quiere proponer algo diferente, que cambiemos alguna estrategia, nosotros, ¿qué pasa? A veces... por eso le digo, es hilarante, esto es un chiste, pero muchos de nosotros si hubiésemos estado ahí, hubiésemos dicho, no, ¿cómo que en una caja que las personas cargan? ¿Y quién elige a esas personas? ¿Y por qué de la tribu de Leví? ¿Y por qué tienen que ser tigre? ¿Y por qué no son rayados? ¿Y por qué no son de la América? Y bla, 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 bla. Y así por muchos años en la iglesia miren, yo vengo de una iglesia en donde la escuela dominical, las iglesias bautistas, la escuela dominical, es sagrado la escuela dominical. Y si tú no haces escuela dominical, casi que no eres bautista. Y no saben, o muchos de ellos no saben que la escuela dominical en realidad nace a finales del 1800 en Inglaterra, cuando los cristianos de las iglesias bautistas de ese tiempo veían que había niñitos de 9, 8, 7 años que no tenían educación, porque trabajaban, porque no había ley que amparaban también a la infancia en esa época, y tomaban a esos niñitos y los alfabetizaban los días domingos y hacían una escuelita en donde les daban de comer y les enseñaban a leer, a sumar lo básico para alfabetizarlos, y usaban la Biblia para eso. Era una escuela. Con los años, obviamente, las leyes cambiaron, había más seguridad, más derecho para esos niños, y la escuela dominical cambió a ser una escuela de enseñanza bíblica con un sentido discipular, pero en un inicio era una acción, podríamos decir una obra social, era una obra con caracteres sociales. Y va cambiando, pero hoy como que nos aferramos a esos monumentos, ¿no? Que si nos sacan esto, perdemos la esencia. ¿Y qué pasa si hoy Dios quiere hacer otra cosa? ¿Y qué pasa si, por ejemplo, hace muchos años, las células, llegaron las células, todas las células, y todo era iglesia celular, celular. Y de pronto me tocó ir a Guatemala a una iglesia que era celular. Y ahora dicen, no estamos cambiando la estrategia. Y se nos fue la mitad de la iglesia porque le enseñamos tanto que ese era el modelo de Jesús, que cuando dijimos, ¿sabes qué? Creemos que no está funcionando esto, se nos fue. Porque la gente se aferró a eso doctrinalmente. O la predicación en la calle. La predicación en la calle. En Chile hay una iglesia, la iglesia metodista pentecostal, hermanos amados, que yo tengo muchos amigos,
que siguen predicando en la calle y predican en una fila, 10, 12 personas. Y no digo que eso no llega, porque puede llegar, claro que sí. Puede haber una persona desesperada, sobre todo hoy en la noche, que posiblemente muchos van a estar desesperados, y que pase por ahí caminando y escuche a alguien predicando en una esquina, solo, predicándole al viento, y eso puede tener significado. Pero en Chile, así siendo honesto, eso ya no está teniendo resultado. Pero se siguen aferrando a la forma y no entendieron el fondo, que hoy se puede seguir predicando, obviamente, pero en diferentes formatos. Y así es la vida, ¿no? ¿Y qué pasa si Dios nos pide cosas diferentes hoy? Que tengamos 50, 60, 70 años y Dios nos pida cosas diferentes. ¿Y qué pasa si Dios nos cambia la columna de fuego y la columna de humo por una caja? ¿Qué harías tú si Dios te cambia la jugada? Y si Dios nos pide algo diferente en estas fiestas, de ir a ayudar a gente, de abrir tu casa, y a lo mejor, ¿sabes qué, mi amor? En esta fecha, que te diga tu esposa, imagínate que te diga tu esposa, hombres queridos que están acá, que te diga tu esposa, mi amor, ¿sabes qué? Esta Navidad no vamos a ir a ver a mi mamá. Y tú estés así. Y te diga, ¿sabes qué? Vamos a abrir la casa y vamos a invitar a la gente que está solita. ¿Sabes qué, mi amor? Este año no te voy a comprar el carro. ¿Por qué no bendecimos a, un pastor chileno que... No se crea, no. Sí, porque si yo soy honesto, yo de verdad me saco el sombrero frente a ustedes, queridos amigos regios, porque si yo veo algo acá, y no lo estoy criticando, sino me lo estoy usando como algo que me vino en la mente, ¿no? Es que ustedes tienen esa capacidad de tener fijo y grabado en piedra. Y me parece muy lindo, ¿no? Navidad pasamos con mi mamá y Año Nuevo pasamos con la familia de este individuo. Como grabado a fuego. No puede haber un cambio, no puede haber un viraje. Yo les invito a que, no digo que en esta fecha, porque después va a decir, me va a llamar una señora, usted es el pastor Ulises, por su culpa mi hija no va a estar conmigo en estas fiestas. ¿Qué pasa si Dios nos cambia la movida? Conocí una iglesia en la cual yo estuve participando un tiempo y una vez el pastor dijo, vamos a hacer algo diferente, vamos a ayudar a alguien, vamos a ayudar a alguien. Y nosotros los jóvenes asumimos eso también, dijimos como grupo de jóvenes, ayudemos a alguien, ayudemos a alguien. Y nunca habíamos hecho eso en una fiesta de Navidad, ayudar a alguien en específico, siempre era como ir a predicar. Y yo les dije, fue una idea mía, por eso a veces no me escuchen mucho, porque a veces tengo una idea. Yo dije, oye, ¿por qué no ayudamos al loquito de la plaza? Porque había un loquito en la plaza ahí. Bueno, un loquito. O sea, digo, perdóneme, no suena peyorativamente, pero una persona con una situación cognitiva muy, muy delicada. Entonces andaba mal vestido, como con saliva acá y caminando y siempre pidiendo una moneda. Y yo lo veía y siempre le daba una moneda, siempre le daba una moneda. Y yo le dije, oye, ¿por qué no ayudamos al loquito de aquí, de la plaza? Y armamos con los jóvenes todo un operativo, fuimos un día, lo tomamos, lo bañamos, le cambiamos ropa, le cortamos el cabello, le dimos dinero, lo invitamos a comer, a cenar y nos sentimos tan bien, tan bien. Y como ahí Navidad en el sur, después en enero y febrero vacaciones, todo enero desapareció. Y le dimos mucho dinero. Todo enero desapareció y todo, oye, ¿qué habrá pasado con él? Y algunos diciendo, no, es que a lo mejor fue tan impactante que Dios hizo el milagro, conoció al Señor, el Señor lo transformó. Y queríamos creer eso. Y no me van a creer que en las noticias un día, en la noche, aparece noticias, así casi como estas informes periodísticos de cuestiones que sorprenden a alguien haciendo algo, un estafando y todo. Y aparece el loquito de la plaza. Y era un estafador. El loquito de la plaza no era loquito. Entonces él recibía mucha ayuda. Y un día un periodista lo siguió.
Y lo siguió, y lo siguió, y lo siguió, y lo filmó. Y claro, el loquito iba, así era la dinámica. El loquito ya terminaba de trabajar como loquito, a las 8 o 9 de la noche, la tarjeta ahí dice loquito, tomaba la tarjeta, terminaba su horario de trabajo, se iba a 2 cuadras, se cambiaba los harapos, se ponía jeans, camiseta, se peinaba, se fumaba un cigarro con unos amigos de ahí y después se iba a su casa. Y se iba caminando a la casa y llegaba a la casa y tenía un auto, tenía un carro. Y lo siguieron. Y ese verano tomó vacaciones en Brasil. Y estábamos todos los jóvenes de la iglesia diciendo, mis ahorros, mis ahorros, mis ahorros. Se nos ocurrió hacer algo nuevo. Y después todos mirándome a mí. ¿De quién fue la idea? Y ahí, gracias a Dios, me salvó un diácono de la iglesia, me salvó un diácono de un linchamiento. Me salvó un diácono. El diácono dijo, miren, en la vida de fe nos va a tocar ayudar a personas que no van a recibir nuestra ayuda como realmente que la necesiten. Pero no dejemos de ayudar. El Señor Jesús sanó a 10 leprosos. ¿Cuántos volvieron? Uno volvió, uno agradecido. Y eso no le restó al Señor la fuerza y el amor para seguir ayudando a los demás. Y yo sé que muchos de nosotros a veces hemos ayudado a personas. Y uno ve y dice, oye, y ayudé acá, y esto de verdad cayó en una tierra que no era la mejor tierra. Estos se aprovecharon de mí, me contaron una historia y quizás tantas cosas. Pero eso no nos debe quitar fuerza para seguir ayudando. Pablo decía, no nos cansemos de hacer el bien. Entonces, ¿estamos dispuestos si Dios nos mueve la jugada? Dicen aquí, sí. Pero a la casa de mi madre vas a ir. Ahora, fíjense con esto, qué hermoso esto. El apóstol Juan, cuando escribe en el capítulo 1 de Juan, del Evangelio, dice el verbo. Porque esto es impactante, la presencia de Dios ahí la va aportando personas van portando la presencia de Dios. Y Juan nos muestra que Dios después da otro paso. Dios da otro salto, cambia la jugada y ahora ¡pum!, da otro salto inesperado, insólito, inaudito. El verbo fue hecho carne. El verbo que estaba con Dios y era Dios, que estaba en la creación, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Juan 1:14. Y por eso celebramos Navidad, independiente que el 25 no nace Jesús, pero celebramos esto como un símbolo. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y Juan pudo haber usado la palabra anthropos, de ahí viene antropología, que es hombre, pero no, usa otra palabra griega que es sarx. Sarx es la carne pero débil, la debilidad, la fragilidad, que a veces tiende al pecado. Y cuando Juan dice que Jesús se hizo hombre, no es hombre solamente, usa otra palabra más fuerte que es se hizo vulnerable. Se hizo una persona completamente vulnerable como todos nosotros. Solo que él no pecó, pero se hizo vulnerable. Y dice, y habitó. Y la palabra habitar, que en griego en el Evangelio de Juan no es tanto habitó, sino es puso su tabernáculo. Literalmente dice, puso su tabernáculo entre nosotros. Es decir, el arca que estaba cubierta por una tienda de lona, que era el tabernáculo, que se movía y se desarmaba y se armaba cada vez que la presencia de Dios se movía, ahora ya no es una caja. Es una persona que se hizo como nosotros y se puso su tabernáculo en medio nuestro. Y esa misteriosa presencia de humo, de fuego, esa voz que hablaba en el huerto de Génesis, esa caja que portaban misteriosa, ahora se hace palpable, se hace una persona que podemos escuchar, abrazar, sentir. Y esa persona, y aquí esto es de remate, después nos dice el Evangelio de Juan, que sopla su espíritu y dice, reciban ese mismo espíritu, esa misma presencia. Ahora nosotros portamos esa misma presencia. Nosotros somos ahora los portadores de esa misma presencia que estuvo en el arca. Ese mismo espíritu hoy vive en nosotros. ¿Se dan cuenta de el impacto que tiene esto?
Y ojo, uno dice, pero yo no soy como esa arca, porque esa arca era tan preciosa. Pero yo lo dije una vez, el arca del pacto, ¿qué contenía en su interior? Contenía la vara de Aarón, que fue justamente en un momento cuando el pueblo dudó de la autoridad de los hombres que había Dios puesto ahí, y pusieron de testimonio ante esa rebeldía la vara de Aarón. ¿Qué tenía también el arca? Las tablas pulverizadas cuando Moisés se enoja porque están danzando ahí mientras escuchan a Bad Bunny. Y Moisés las rompió, se rompieron, se pulverizaron y recogieron los pedazos de las tablas. Y ahí está ese testimonio de cómo el pueblo, un mes y ya se querían ir en pos de otros dioses. Y el maná como símbolo también de la testarudez del pueblo, de desconfiar en Dios, que Dios no lo iba a proveer. Vamos a morir en el desierto. Y Dios envió maná y dice, guarden ese maná como testimonio de cómo esta gente dura de cabeza nunca cree, siempre deja de creer en mí. Ahí está. Es decir, el arca del pacto en su interior guarda las 3 heridas del pueblo, que muestran su completa debilidad, fragilidad, esa durez de cabeza, esa testarudez, esa fe débil, todo eso. Todo lo malo está ahí. Y lo misterioso es que Dios, en esa madera de acacia, que la madera acacia no era una madera tampoco maravillosa, esa madera de acacia está recubierta en oro. ¿No les dice algo? Que Dios aún en medio de nuestras torpezas, Él insiste en caminar con nosotros y amarnos. Y recubre nuestras debilidades, las recubre con su presencia, para que aún en medio de toda nuestra ceguera, nuestra torpeza, cuando su Espíritu se manifiesta a través de nosotros, Dios pueda también bendecir a otros y dar cuenta de que Él, como dice Pablo, nosotros en nuestro interior tenemos un tesoro en vasija de barro. Ese es Dios, que Él camina contigo, Él camina sobre ti y camina en ti, aún a pesar de que somos lo que somos. Ese es el mayor milagro. Aún a pesar de que eres lo que eres, de que soy lo que soy, Dios no se cansa de estar sobre ti, por ti y en ti. Y por último, los sacerdotes se mojan los pies, porque aquí esta cosa no es gratis. Esta cosa no es gratis. Ayer decían, uy, gracias a Dios que han bendecido a esta gente. Sí, pero alguien pagó, alguien ofrendó. Lo de ayer no fue gratis. No fue que Dios hizo caer los dulces del cielo. No fue que Dios hizo caer los juguetes del cielo. No, se compraron porque gente algo dieron. Se dio. No fue gratis. Y en esta historia tampoco fue gratis. Alguien se tuvo que mojar los pies para que otros pasaran en seco. Alguien se tiene que mojar los pies para que otros pasen en seco. Y esto me parece maravilloso. Alguien se tiene que mojar los pies. Los sacerdotes se mojaron los pies para que otros no vivieran eso. Pablo, cuando habla de su experiencia, él habla a veces de naufragios, de cárceles, que permitieron que el mensaje pueda llegar a gente, y gente que no iba a vivir las penurias que él vivió. Nuestros padres, nuestros abuelos vivieron penurias que a nosotros no nos tocó vivir. O las iglesias, esas iglesias antiguas se fundaron sobre lágrimas y esfuerzos de otras generaciones, que las generaciones actuales no van a saber lo que fue eso, lo que fue fundar. Entonces nos toca vivir a muchos de nosotros desafíos que son para allanar el camino de las generaciones que van a venir después de nosotros. Hoy Epicentro y todo lo que hemos vivido es que estamos allanando y estamos viviendo cosas difíciles, hemos vivido cosas difíciles, pero las generaciones que van a venir de Epicentro, porque esto va a seguir, las generaciones que van a venir de Epicentro van a decir, oye, y a ellos les tocó esto, y a ellos les tocó todos estos desafíos de fe. Sí, nosotros nos tocó mojarnos los pies para que las generaciones futuras puedan caminar en llano, caminar en seco. Tú estás mojándote los pies. Papás,
Ustedes se están mojando los pies para que sus hijos comiencen donde ustedes terminaron. Y de eso se trata la vida. De eso se trata la vida. Recuerdo que había una serie de un tipo, una serie inglesa, de un hombre deprimido que siempre intentaba suicidarse porque estaba deprimido porque su esposa falleció. Y de la depresión no lo sacaba nadie. Y un día estaba frente a un parque y se acerca una señora y la señora le cuenta sobre el parque, de los árboles que están plantados ahí. Y ella dice, muchos de esos árboles fueron plantados por personas que nunca los vieron crecer. Muchos de esos árboles fueron plantados por personas que nunca los vieron crecer. Dice, mis nietos están disfrutando de esos árboles. Y hay muchas personas que plantaron esos árboles que no conocieron y no saben lo que es el disfrute que están teniendo mis nietos en este momento. Y ella dijo, de eso se trata la vida. La vida a veces se trata de plantar árboles cuya sombra tú no vas a disfrutar. Pero a veces esa es nuestra misión. Plantar árboles cuya sombra nosotros no vamos a disfrutar y otros la van a disfrutar. Y ese es el legado. Queridos hermanos, hermanas, amigos y amigas, tú tienes en este momento esta experiencia que muchas veces es difícil, de mojarte los pies en alguna dimensión de tu vida y lo estás haciendo y estás sacrificándote y estás sintiendo el peso de esto. ¿Para qué? Para que esas otras generaciones puedan pasar en seco. Jesús en un momento miró a los discípulos y antes de enviarlos, el primer envío que tuvieron les dijo, presten atención, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sean astutos como serpientes y sencillos como palomas. Tengan cuidado de la gente, los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas. Por mi causa los llevarán ante gobernadores y reyes para dar testimonio a ellos y a los gentiles. Pero cuando los arresten, no se preocupen por lo que van a decir o cómo van a decirlo. En ese momento se les dará lo que han de decir, porque no serán ustedes los que hablen, sino que el Espíritu de su Padre hablará por medio de ustedes. Mateo 10, 16 al 20. Y volviendo a la película de Robin Hood, ante un desafío tan imposible, reyes se confabulan para abusar de los más frágiles y un puñado de hombres toman la decisión de levantarse frente a esa injusticia. Saben que va a ser duro, saben que es muy difícil enfrentar un poder que parece omnipotente, saben que es muy duro enfrentar esa oscuridad. Pero aparece esa leyenda en esa espada simbólica y que dice, levántense una y otra vez hasta que los corderos se conviertan en leones. Ese pueblo, esa gente, ese grupo de personas caminaron nómades durante 40 años. Murió una generación. Y esta nueva generación se está preparando para algo imposible ante los ojos de los hombres. Cruzan el Jordán. Unos se tienen que mojar los pies, cargando algo que es completamente nuevo. Cosas completamente nuevas van a venir a sus vidas. Y ellos se tienen que preparar. Josué no es el líder que a lo mejor muchos esperan porque no tiene el porte de Moisés. Y Dios le tiene que decir varias veces a Josué, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor está contigo. Y le tiene que recordar una y otra vez a ese pueblo y a esa gente que si caen y cometen errores, que si fallan, esa presencia en esa caja demuestra que no es cuántas veces tú caes, sino cuántas veces, aún a pesar de tus errores, aún a pesar de tus fallas, aún a pesar de tu debilidad, con esa poca fe que te queda, te levantas una vez y otra vez para atravesar ese río que es imposible ante los ojos humanos, atravesarlo. Y si te caes, sabes que esa promesa se hace presente en ti, aunque los ríos te inunden, aunque las aguas te aneguen, yo estaré contigo y te levantarás una y otra vez hasta que los corderos se conviertan en leones. Amén.